Vamos a orar, mis hermanos, para pedir a Dios que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar y a recibir la palabra de nuestro Señor. Padre, te damos las gracias por concedernos tu palabra, Señor. Vamos a meditar en ella, pero vamos que podamos, mi Dios, atenderla, escuchar con el corazón, con lo profundo de nuestro ser, para que podamos aprender, Señor. Y que podamos, Señor, a través de la voz de tu Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, corregir aquello que tenemos que hacer y dirigir nuestros pasos hacia tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de prioridades, hermanos, existe una línea muy frágil, hermanos, que se puede confundir con interés, más que una prioridad, sino algo en lo que nosotros hemos de sacar de la vida. Pero cuando hablamos de una prioridad genuina, prioridad espiritual, hermanos, hay algo que no puede ser removido de nuestro corazón como prioridad. Y esa es nuestra necesidad, nuestra dependencia, nuestra comunión con Dios. Eso es inalterable, hermanos. Y bien leyendo el libro de Salmos, capítulo 1, hace un contraste entre aquellos que buscan la voluntad de Dios, incluso se deleitan en su palabra, de aquellos que no quieren nada con Dios. Y Dios, en su perfección y justicia, hermanos, concede que cosechemos aquello por lo cual nos esforzamos. Así que una persona, hermanos, que busca a Dios, que se deleita en Dios, naturalmente cosechará la bendición de la comunión con Dios. Pero aquellos que no quieren nada con Dios, hermanos, van a cosechar todo lo que puede producir, hermanos, como resultado del pecado. Y eso, hermanos, es una justicia perfecta de parte de Dios. Sí, es importante, hermanos, que observemos las necesidades que hay. Pero nada, recuerden, nada es más importante que mi relación con Dios. De hecho, el grave error, así se tituló la predicación de hace 8 días, si usted se ha de acordar, el grave error del cual el Señor acusaba a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. ¿Se acuerda cuál fue ese grave error que cometieron? Que dejaron su primer amor, que se ocuparon en hacer, se ocuparon en decir, se ocuparon, pero en su corazón Dios ya no era prioridad. Y recordemos, hermanos, no es lo mismo tener una relación con Dios que estar ocupados, nada más ocupados, haciendo una obra para el Señor. Esto va de la mano. Pero hoy, hermanos, tenemos la segunda prioridad, hermanos, que debemos procurar y cuidar. No hay nada más importante que mi relación con Dios. Y en segundo lugar, hermanos, mi relación con mi familia. La prioridad secundaria, hermanos, después de mi comunión con Dios, es mi familia. No hay nada más importante, hermanos, como cumplir un ministerio entregado y confiado por Dios, como lo es el hogar. Y saben que el diablo, hermanos, tiene algunos años que, usando la televisión, los medios y las redes sociales, se ha encargado de desvirtuar, de quitar de valor, hermanos, de anular incluso lo que constituye un hogar verdadero. Porque las nuevas generaciones hoy tienen un concepto, hermanos, de que el matrimonio es anticuado. O sea, ya no tienen intenciones. Le dicen mucho las redes sociales a las señoritas, ¿verdad? Estudia, trabaja para que tú vivas bien, no para que te cases. Le dicen a los chicos, a los varones, ¿verdad? Mejor trabaja y junta para que te lo gastes en ti y no en una que ni de tu sangre es.
Hermanos, estas mentiras se están corriendo de verdad. Y algunos jóvenes sí lo creen y grave, porque algunos chicos en algunas iglesias, hermanos, también lo están aceptando. El primer principio que Dios dio en Génesis, hermanos, es: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios dijo: voy a hacer algo maravilloso. ¿Y sabe qué nos regaló? La familia. Así que entonces la familia es una gran bendición de Dios. Y esto es bien interesante, hermanos, porque cuando está la ausencia del ser, llámese papá, mamá, hermanos, hijos, empezamos tristemente algunos a atesorar o a valorar a esas personas. Y algo bien interesante, hermanos, es que podemos preguntarnos: ¿por qué tenemos que llegar hasta esos puntos para darnos cuenta que Dios tenía razón desde el principio al poner a nuestros padres, al poner a la esposa, al esposo, al bendecir con los hijos? Y muchos hogares hoy en día, hermanos, hasta que es demasiado tarde, se dan cuenta que descuidamos el ministerio dado por Dios llamado familia. Y es importante, hermanos, que todos los días fomentemos y cuidemos de este vínculo que Dios nos dio. Por ahí decía alguien, ¿verdad? Es que lo que le falta a los hogares es tener tiempo juntos, ¿verdad? Y en todo el lapso de consejería que a veces tenemos, hermanos, como pastores, nos encontramos con que el día en que más pleito hay en la casa es el día en que está el día de descanso del esposo, porque está en la casa, y entonces está todo el día en la casa, y se empiezan las discusiones, ¿verdad? Que la toalla, que los trastes, que tú moviste, que no dijiste. O al revés, la esposa, la mamá, se queja, ¿verdad? Es que la casa está, no me ayudan, pero cuando están y le intentan ayudar, no se hacen las cosas como ella quiere, termina enojada, y es un pleito. Se ríen, no son testimonios, lo que dicen por allí, ¿verdad? ¿De qué, verdad? Pero es que estamos juntos y eso es lo que hace el caos, hermanos. Claro que no. El problema es que hemos puesto muchas barreras nosotros, que en lugar de terminar siendo nuestro hogar una bendición, se convierte en una carga. Entonces, cuando nosotros miramos, hermanos, nuestro hogar desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que Dios es perfecto, que Dios ha bendecido. O sea, yo no sé quién de aquí alguien cambiaría a sus padres y le dijera: ¿sabes qué? Ahora va a borrar tu pasado y tu papá va a ser Bill Gates. No te va a faltar nada, ¿verdad? Y tu mamá va a ser Chepina Peralta para que comas corrijo todos los días. Por ahí alguien explíquele a los que no saben quién fue Chepina Peralta. Pero yo creo que no haríamos eso. No existe. Yo creo que usted y yo compartimos el mismo pensamiento. No hay ninguno mejor que mi papá, ¿cierto, falso? No hay ninguna mejor mujer que mi mamá. Ahora, en este turno que nos toca vivir, esa enseñanza debe ser: tengo que enseñarle a mis hijos a mirar y honrar a su mamá en esa misma perspectiva. Y ella, la mamá, tiene que hacer que los hijos miren en esa misma perspectiva a los hijos. Pero, hermanos, escucha hoy jóvenes diciendo: voy a demandar a mis papás, ¿verdad? Para que me mantengan otros 20 años más, y porque yo no pedí nacer, porque yo era su responsabilidad. O sea, de verdad, hermanos, ¿cómo se está tomando a la familia tan a la ligera? Tenemos un pasaje, hermanos, en el cual el Señor no solo nos invita a no olvidar el primer amor, sino que ese primer amor, hermanos, en el cual le tenemos a Dios, nos lleve a amar el amor que hay en la familia. Un hogar, hermanos, va a implicar batalla, un hogar va a implicar tiempo, un hogar va a implicar esfuerzo, un hogar va a implicar que entreguemos todo. Mi mamá me decía siempre: hijo, no me van a hacer a mí en el trabajo una estatua cuando yo me muera.
No le van a poner mi nombre a la biblioteca a la que le entregué tantos años. Por eso es que cuando yo llegaba del seminario, hermanos, y a veces no teníamos clases o podía salir, hermanos, y llegar a mi tierra en lugar de ir a la iglesia, esa oportunidad tenía de regresar a mi tierra. Mi mamá hablaba con su jefe y le decía, ¿sabe qué? Voy a salir. ¿Por qué razón, doña jefe? Porque llegó mi hijo. Y yo le escuchaba, le decía, ¿en serio? ¿Esa es tu forma de pedir permiso? Sí. No veo a mis hijos en meses y ahora viene uno, profesor, con permiso, me voy a retirar porque llegó mi hijo. Y sí le decía, mamá, te van a regañar, no me van a hacer un monumento en mi trabajo. Y tú te vas a ir. Así que quiero estar contigo por lo menos esta tarde. A mí eso, hermano, me quedó tan grabado en el alma que por lo menos yo sí quiero esforzarme para que mis hijos sepan que después de mi Señor está mi esposa y están mis hijos. Sí los amo a ustedes como iglesia, hermanos, pero mi primera respuesta ante Dios acerca de mi responsabilidad será por mi esposa y será por mis hijos. De la misma forma usted. Así que el pasaje que tenemos hoy, hermanos, nos habla de algo en lo cual nosotros no podemos descuidarnos. Dice así, número 1, hermanos, un ministerio, miren nada más esto, un ministerio en deterioro. Si empezamos a ver nuestro hogar como un ministerio, vamos a entender por qué tiene una perspectiva espiritual el hogar. Y lamentablemente, hermanos, si no tenemos cuidado, las armas del diablo van a ser eficaces contra los hogares de las iglesias. Número 1, versículo 24 y 25. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Número 1, hermanos, construyendo con el corazón. El Señor Jesús nos habla no solamente de una vida espiritual, hermanos, saludable, sino que pone el ejemplo de una casa. Y no es, hermanos, como pues hoy en día ustedes y yo, ¿verdad? Llegamos, bueno, voy por la vida, que hay casas construidas y ya. En los tiempos de Jesús, hermanos, la persona que quería tenía el terreno y tenía que construir su casa. Ahora, quiero pedirle que vayamos al paralelo, a Lucas capítulo 6. Versículos 46 al 49. Pero solamente vamos a leer el versículo 48. Lucas 46, versículo 48. Solo indíqueme que tiene la cita. Ok, entonces, ¿falta todavía por usarla? Lucas 6, versículo 48. Mateo nos dice, este hombre edificó su casa. Pero Lucas nos da los datos de qué fue lo que hizo. Mire, semejante es al hombre que al edificar una casa, aquí viene, cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca. Aquí Lucas, hermanos, que investigó todo, investigó acerca de la predicación de Jesús con respecto a esto, nos hace saber en qué consistió lo que Mateo nos dice cuando dice un hombre que edificó su casa. Lucas nos da esta pauta. ¿Qué hizo primero? Tuvo que cavar. Pues ¿qué no tiene que construir? Sí, pero no podemos construir sin antes poner un fundamento. Así que lo que Lucas nos está diciendo, hermanos, es que este hombre tuvo que pensar en su casa, tuvo que visualizar su casa, soñar con su casa y trabajar por su casa. Y entonces llegó, hermanos, pala, pico, y empezó a cavar y a cavar y a cavar hasta que terminó de hacer la zanja, la cepa, para que pueda entrar la piedra y empezar a poner el cimiento. Para poder poner, hermanos, ahí donde lo que se mira no se caiga. Ahora,
El Señor nos está diciendo, este hombre se esforzó por su casa. Este hombre hizo un esfuerzo por su casa. ¿Qué cualidad tuvo este hombre que supo edificar? Escuchó la palabra de Dios. Primero que nada, él escuchó la palabra de Dios y entonces, hermanos, supo cómo edificar su casa. Tristemente, hermanos, muchas personas hoy en día no sabemos ser esposos, muchas mujeres no saben ser esposas. Se nos olvida el matrimonio cuando llegan los hijos, o simplemente relegamos la paternidad a un término todavía después. Y lo único que conseguimos, hermanos, es cosechar aquello por lo que no trabajamos. Aquí implica el esfuerzo que tiene que hacer el hombre. Si de repente llega a haber una discusión entre el esposo y la esposa, hermanos, ¿quién es el responsable por hablar y arreglar la situación? Los dos. ¿Cómo, hermano? Dígalo fuerte. Los dos. Los dos. Hermano esposo, usted es responsable de acercarse con su esposa y hablar y enmendar. Hermana esposa, usted es la que tiene que llegar y tener iniciativa para arreglar. Sin embargo, hermanos, nuestro orgullo es tan grande que nos vamos a dormir en silencio. Cuando tenemos algo que hacer, Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como padres e hijos a veces pasa lo mismo. Y no nos hablamos con el hijo, no nos hablamos con los padres, le cerramos la puerta al papá o a la mamá de nuestro cuarto. Cuando estamos viviendo en su casa, es mi cuarto, sí, pero es su casa. Se llama respeto. Tenemos que aprender, hermanos, a mirar que un esfuerzo nos va a llevar a doblegar nuestro ego. Porque de bien podemos decir, es que yo tengo la razón, precisamente por eso. Hacer que se arreglen las cosas. Es que yo no tengo la culpa precisamente por eso. Hermanos, estamos hablando de su familia, con los que vive, con los que come, con los que duerme. Y el principio que Dios nos está dando, número uno, es escuchar la palabra de Dios para actuar de forma correcta. El argumento principal para los divorcios hoy, ¿saben cuál es un argumento? Incompatibilidad de carácter. Esa es la estadística número uno, hermanos, de los divorcios hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestro carácter es diferente. Hermanos, Dios nos hizo diferentes. Yo no pienso igual que mi esposa y mi esposa no piensa igual que yo. Claro que vamos a tener diferente carácter. Y eso es algo que genera la dinámica en la cual Dios nos ha creado. Ahora entonces, ¿cómo arreglamos esto, hermanos? Con el primer punto de prioridades. Amando a Dios y haciendo su voluntad. Porque si ponemos antes el yo, hermanos, nos vamos a encontrar con hogares cristianos en crisis. Aún cuando usted diga, bueno, yo quiero buscar a Dios, hermanos, ¿sabe cuál? Muchos de los matrimonios que hemos llegado a tener en consejería, mi esposa y yo, ¿sabe cuál es el argumento? Es que no queremos que nadie se entere de nuestros problemas. Hermanos, entonces, ¿cómo vamos a recibir ayuda? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Que Dios ilumine nuestra habitación y de repente empiece de nuestra cama a florecer margaritas porque hay puro romanticismo? Eso no va a pasar. Tiene usted que trabajar. Tiene usted que enamorar a su esposa. Hermano varón, ¿cuántos varones aquí hay que tienen su esposa? Levante su mano, no le dé pena, pues a su pareja, la verdad, levante su mano, no le dé pena, gracias, con gusto. Ahora, yo le pregunto, van a ser la 1 de la tarde. No es examen para la esposa, es para usted. Ya le dijo a su esposa hoy que se ve bonita. O sea, esto es algo que todos los días tiene usted que hacer.
Y si no lo ha hecho, voy a cerrar los ojos y me voy a dar la espalda para que no le dé pena, pero dígaselo. Hermana, mujer, ¿a poco a usted no le gusta escuchar que es bonita? Es algo que sí. Pero también aquí viene para el hombre, ¿verdad, hermana? A ver, diga. Ya le dijeron, hermano esposo, que levantó la mano. Ya le dijeron que ustedes están muy apuestos. Bonito, ¿no? ¿Me más bonito? No, están muy apuestos. ¿Por qué? Porque es algo que se construye de manera natural, hermano. ¿Por qué miró usted a su esposa? ¿Por qué usted miró a su esposo? Por ahí dice, no, es que el amor es ciego y la verdad, hermano, solamente son mitos. Porque si a usted no le hubiera gustado su esposa, no se le hubiera acercado. Bueno, nada más porque sí, no es cierto. Usted la miró, usted lo miró a su esposo. Y dijo, caray, aquí está la bendición, ¿verdad? Lloró y ayunó. Aquí es, ¿verdad? Y trabajó y esperó. Lo hizo, hermanos, al punto de que hoy están juntos. No descuide tampoco ese amor. No descuide la bendición. No tome a la ligera que hay una persona que se fijó en usted. Obviamente, esto implica, hermanos, que yo no acabe con el amor y el deleite, con el deleite que me mira mi esposa, ¿verdad? Pues ya sabes que estoy apuesto para ti. Gracias. Eres muy bonita tú. No le dé pena andar en la calle con un ramo de flores para su esposa. No le dé pena, hermana, ni cansarse de levantarse a la hora que tenga que levantarse para hacerle un café a su esposo. Hay que dejar agua en el micro ya, nomás de frente. Ay, qué romántica, mi vida. Y está junto ahí el café. Ahí te lo hace. Son esos. Este hombre acabó, construyó. Abrace a sus hijos, hermanos. Saben que sus hijos un día se van a ir de su casa. Y tendrán que hacer ellos su vida. Abrácelos, béselos, díganle que los ama. Hoy en día, hermanos, ya no se hace eso. Escuché a un hombre, a un muchachito de bachillerato decir, ¿yo cómo le voy a dar un beso a mi papá si somos hombres los dos? No, hombre, ¿cómo crees? Y le dije, yo, mira, si tuviera mi papá, me colgaría a su cuello. Si estuviera mi papá aquí conmigo hoy, me colgaría a su cuello como siempre lo hago y lo llenaría de besos. Y me encanta que mis hijos lleguen y me besen. ¿Por qué? Por nada. Me paran y me dan, hermanos, son cosas que hay que aprender a valorar y atesorar. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo entonces el hogar comienza a tener una bendición increíble. Porque hasta en la cuestión de hermanos, ¿quién es el consentido? No, o sea, no, pues, usted tiene hermanos, tiene hermanas, abrace a sus hermanos. Hermanos, los primeros amigos y tal vez mejores amigos son aquellos con los que usted jugó de niños. No desestime jamás la compañía de sus hermanos. Eso es trabajar, eso es cavar, eso es ir en contra de lo que el mundo está diciendo y tal vez en contra de lo que yo tenga. Pero no puedo pasar por alto que mi hogar es una bendición. Y de ninguna manera voy a permitir que se deteriore porque yo no lo quise hacer. Yo tengo la responsabilidad de restablecer el diálogo con mi esposa. Yo tengo la responsabilidad de decirle que me gusta. Yo tengo la responsabilidad de decirle que su sopa está rica. Yo tengo la responsabilidad de que en la noche no se destapen mis hijos. Yo tengo la responsabilidad, hermanos, de que en mi casa, cuando llegue mi esposa, se sienta segura, porque sabe que hay alguien que la va a cuidar. Aunque yo tenga miedo, luego de repente viene gente mala, vaya, se ve gente, y mi tamaño a veces no me ayuda a buscar las notas, pero está mi esposa. Ya quien la cuide, ¿verdad? Aunque me le quede viendo para arriba después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad que mi esposa se sienta segura y se sienta amada y se sienta linda. Y si es necesario que me levante yo temprano para llevarle un café todos los días, con una sonrisa le voy a decir, ya está tu café, ¿verdad? No importa lo que ocurra, hermanos. Hermana, tenga ese detalle, sea cuidadosa. Es que los hombres no lloran, sí lloramos, hermana. Las canciones dicen que no, ¿verdad? Los hombres no deben llorar, pero sí lloramos. Y a veces no en presencia de usted, porque ese es el concepto. Y va a llorar solo el esposo, el hijo, el joven. Y va a llorar en la regadera, y va a llorar también a solas.
hermanos. Y Dios nos hizo así. Así que voy a acabar a partir de hoy, Señor. He escuchado tu palabra, tú para mí eres prioridad. Y si tú estás indicando que debo trabajar y cavar, y tal vez en ese trabajo me salgan callos en las manos, o tenga yo que sangrar, y tenga que sudar, y tenga que tomarme un descanso y sentarme para levantarme y continuar, lo voy a hacer. ¿Sabe qué pasó con la casa de este hombre, hermanos? Vinieron vientos y pegaron contra la puerta, y pegaron contra las ventanas, y pegaron contra las paredes. Pero este hombre había construido con su esfuerzo. Sabía, hermanos, que a pesar de todo eso, su hogar no se iba a tambalear. Puso su cimiento en lo que es la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, vino la lluvia y comenzó a golpear. Y sabe que no se metió el agua. Una casa construida mal, se le filtra el agua y comienza a deteriorar. Pero en esta casa no, porque se tomaron el tiempo para construir. Y entonces, hermanos, pudo resistir todo lo que venía. Y empezó a crecer el río y empezó a pasar por donde estaba. Pero ¿saben que esa casa no se movió? Nuestros hogares, hermanos, no van a estar exentos de dificultades, de necesidades. Nos vamos a enfermar. La muerte visitará también nuestros hogares. Las crisis económicas del país y del mundo también nos van a tocar, claro que sí. Pero ¿sabe qué? Será un hogar, hermanos, que ha tenido su lugar correcto. Y podrán abrazarse, hermanos, y observar cómo el viento, la lluvia y los ríos están golpeando contra ellos. Pero su primer amor no se ha movido. Un esposo que ama a Dios, una esposa que ama a Dios, unos hijos que aman a Dios, hermanos, no se van a rendir, no se moverán. Erróneamente, hermanos, llegamos muchos al matrimonio de una forma errónea. Cuando a mí me toca o me permiten predicar, hermanos, en una acción de gracias, porque yo no caso, yo soy pastor, ¿verdad? En una acción de gracias, en una culto así, hermanos, siempre les digo a los que están contrayendo o que ya se casaron, porque ya se casaron, no lleguemos al matrimonio con un pensamiento egoísta. Si yo llego al matrimonio diciendo, me caso para ser feliz, ya empezamos con problemas. Mi pensamiento correcto y bíblico debería ser, me voy a casar con ella para hacerla feliz. Y entonces la esposa igual, yo me caso con él para hacerlo feliz. Y mire, este esfuerzo se va uniendo en un corazón hermoso, al punto que el esfuerzo mutuo va a provocar la felicidad de los dos. Porque no va a ser novedad que si yo llego y digo me caso para ser feliz, no, ya me hizo llorar. Una hermana así me decía, hermano, ya me di cuenta que no es y cometí un error. ¿Por qué? Porque ya me hizo llorar. La hermana va a llorar usted en el matrimonio las veces que tenga que llorar. Porque así es el matrimonio. Así es el amor de Dios por su iglesia. No se rinda. Tenemos que seguir. Vamos aprendiendo. Y sí, la hizo llorar. Pero le aseguro que usted también lo va a hacer llorar. Entonces, ¿cuál es la razón de un matrimonio, hermanos? Bendición. El plan de Dios. Y si mi matrimonio comienza de la forma en la que este hombre hizo, construyó, trabajó, cavó, hizo un hueco, puso piedras, sudó, se lastimó, hermanos, al final mira a su hogar y dice, ¿sabes qué? Podemos resistir. Cuando, hermanos, usted abraza a su esposa en medio de una crisis, pueda decir, podemos resistirlo en el nombre del Señor. Cuando entre hermanos, aquí hay hermanas que se pueden abrazar y decir también esto en el nombre del Señor lo podremos soportar. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque el matrimonio hoy en día, el hogar hoy en día, está en una crisis de deterioro. Después, hermanos, dice el versículo 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace,
Le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Número 2, hermanos, destruyendo con la indiferencia. Destruyendo con la indiferencia. ¿Qué hizo este hombre por su hogar? Nada. Edificó a lo rápido, a lo fácil. Cual sopa maruchan, le aprieta usted, sale y ya está la sopa hecha. Así. ¿Por qué? Porque lo queremos rápido, práctico, fácil y a mi gusto. Hermanos, este contraste es interesante. Porque el primer hombre nunca nos dice todo lo que tuvo que hacer. Y el segundo hombre, hermanos, no quiso esforzarse. Hizo lo mínimo. Y aquí, hermanos, es donde entra el peligro. Un hombre insensato, fuera de toda sensatez, necio, el que oye la palabra de Dios y no la hace, termina por destruir esto, hermanos. ¿Sabe qué dice Proverbios 14:1? Les doy una ayudadita. Solo ayudadita, Empieza con: la mujer sabia edifica su, pero la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos la derriba. Hermanos, y es que no es que Dios le esté echando la culpa, pero no existe un texto paralelo a Proverbios 14. Así que tanta responsabilidad hay en el hombre, con todo lo que estamos viendo, como en la mujer, hermanos. No somos víctimas, nadie es víctima. Somos responsables de que nuestro hogar, hermanos, no se caiga. Yo voy a luchar. Ese debe ser nuestro pensamiento. Así que, hermanos, hoy sí es importante que entendamos esto, porque son prioridades que se han olvidado. Y que al olvidarse esta prioridad, hermanos, no solamente dice aquí que no solamente la casa se cayó, dice que hubo una ruina posterior y fue grande. Las secuelas que dejan, hermanos, todo el daño emocional, sentimental y moral que hacemos quedan marcado. De tal manera, hermanos, que Dios nos está diciendo: evalúa tu casa, tu esfuerzo y tu amor a Dios. Porque si tú piensas construir, construye bien. Esfuérzate. No dejes de lado lo que es importante. Hermanos, no hay nada más importante que los hijos miren a los padres orar. Si nos traemos a la escuela dominical, los traemos al culto, ¿verdad? Pero más allá, yo recuerdo perfectamente a mi primer maestra de escuela dominical y le doy gracias a Dios por ella. Pero ¿sabe qué me impulsó a mí a orar? Ver a mi papá orar. Animaba mucho mi corazón. Hubo varias veces, hermanos, déjenme confesar, que cuando estábamos en el seminario, yo creo que todos los que estamos ahí estudiando, hermanos, de repente entra una crisis en la que decidimos: ya no puedo. Y las veces en las que yo no podía, hermanos, y llegaba a casa con el corazón así para decirle: ¿saben qué? Ya no, yo no creo que Dios me haya llamado a esto. ¿Saben con qué me encontraba? Con mi mamá hincada. Los que la conocieron se acordarán que no podía doblar su rodilla. Y a mí me sorprendía ver cómo está hincada, pidiendo a Dios por ella. O sea, ese tipo de cositas, hermanos, que en el hogar pudieran parecer simples, son tan poderosos. ¿No quiere usted, hermanos, que sus hijos o que la nueva generación, nuestros sobrinos, hermanos, aquellos que amamos, sean gente de bien? Yo creo que todos esperamos eso. Yo no sé, hermanos, se los digo, mis hijos de repente me salen como que quieren ser pastores, a veces quieren ser astronautas, no sé. Pero yo no espero que Dios en algún momento diga o me permita ver a mí escuchar que mis hijos se han apartado. ¿A qué iglesia van? No, ya no van. Hermanos, es mi responsabilidad.
sembrar en el corazón de ellos ahorita que deben amar al Señor. Instruye al niño en su camino para que cuando él se grande no sea parte del camino. Hermanos, usted y yo somos responsables de los niños de esta iglesia. No digan, bueno, sí, el hermano pastor, el hermano Gustavo, la hermana Mónica, que tiene sus hijos, estos hermanos. Usted también es responsable. Hagamos, hermanos, de nuestra iglesia un cúmulo de familias estrechas que amen a Dios y que se esfuercen. ¿Por qué? Porque si no van a llegar las lluvias, va a llegar el viento, hermanos, y van a crecer los ríos y van a golpear contra la casa de usted también. Y si no hemos agarrado a Dios de la mano, nuestra casa se va a caer. Y si se cae, hermanos, ¿saben qué es lo primero que decimos? Y esto es lo grave. Dios, ¿por qué no permitiste? Cuando Dios extendió su mano, nos dio su palabra, nos dio a la iglesia para que podamos tener herramientas. ¿Y sabe qué? Pues ni al culto vamos, no oramos y no leemos la Biblia. ¿Qué cree que le va a pasar a esa familia? Grande será la ruina. Así que tenemos mucho que hacer con respecto a esta segunda prioridad. Y para finalizar, dice el final, versículo 28 y 29, cuando terminó con esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Solo pregúntese, ¿quién tiene la razón? ¿Yo? ¿En mi forma, en mi manera, en mis métodos? ¿O Dios que diseñó la familia? Aquí la gente dice, ¡wow! ¡Qué enseñanza tan increíble! Se maravillaban. Pero dice que Jesús les enseñaba con autoridad. ¿Y sabe por qué creo yo que se dice esto? Porque ¿quién diseñó la familia? Así que ¿quién va a tener la razón? Hermanos, todos somos responsables en esto. No descuide su hogar, hermanos. No hay nada más grave en una persona cristiana como darle la espalda a su familia. Hermanos, tome a su esposa, tome a su esposo, tómense como padres e hijos, tómense las manos como hermanos. Vamos a cantar, vamos a ahondar, vamos a poner fundamento, porque los días son malos, dice el apóstol Pablo. Necesitamos poner en nuestra prioridad. Podamos decir, hermanos esposos, hoy quiero ser el esposo que Dios quiere y te haré sentir bonita, amada y cuidada todos los días. Hoy voy a ser la esposa que tú requieres, seré tu ayuda idónea. A veces decimos, no, es que es mi cruz, pastor, me decía. Pues cárguesela en el hombro y empiece a caminar porque es suya. Y usted la eligió, usted lo eligió, nadie le obligó. Entonces esfuércese por hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no sabemos si vamos a despertar mañana. No sé si se escuchó. Esta semana le decía a mi esposa en las redes sociales cómo hay cantidad de gente desaparecida, gente que no encuentra, gente que sale y no ha regresado. ¿Qué garantía tiene usted, hermano, de que va a estar mañana con su familia? Decía mi hermano Jaime, hoy es una buena oportunidad de que Dios cumpla su propósito en mi vida. Y voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen padre, voy a ser un buen hermano, en el nombre de Jesús. No descuidemos, hermanos, nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra. Y gracias porque todo a partir de esta aplicación, Señor, que viene de tu palabra, nos ayudas a entender mucho de lo que debemos hacer. No, Señor, no podemos tener arrogancia en nuestro corazón. Necesitamos tu ayuda para nuestros hogares. Padre, levanta de esta iglesia varones fieles. Varones, Señor, que puedan hacer, Señor, su responsabilidad con honor y con amor.
esposos cuidadosos, románticos y fieles. Levanta mujeres que sean sabias, maestras del bien. Esposas, hijas, hermanas, madres, que sepan, Señor, escuchar, alentar y cuidar. Jóvenes, niños, adolescentes, que sean sabios y prudentes y que marquen una diferencia en su entorno porque vienen de un hogar que teme a tu nombre. Y construye nuestra iglesia, Señor, familias fortalecidas que no han olvidado su primer amor. Necesitamos de tu intervención, Señor. Y perdónanos si es que no hemos actuado conforme a tu voluntad. Pero, Señor, tengamos de parte tuya, Señor, la oportunidad de aprender, de cambiar y de hacer tu voluntad en nuestros hogares. Bendice, Señor, cada hogar de esta iglesia, aquellas familias, aquellos hermanos que están solos, mi Dios, pero que constituyen un hogar. Enséñanos a todos, mi Dios. Enséñanos a no olvidar nuestro primer amor y enséñanos a tener prioridad con respecto a nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.